Imagina que los dioses fueran reales y que la magia también lo fuera. Y cada especie del universo recibió un don divino por parte de su dios, tanto las especies depredadoras como las presas, para poder afrontar los peligros de su mundo y lograr alcanzar las estrellas. Y todos esos dioses se preguntan lo mismo. ¿Qué clase de regalo recibió la humanidad si se encuentra en un mundo de la muerte? ¿Te interesa? Entonces te va a encantar la siguiente historia. ¿Qué pasaría si la magia fuera real? Había sido una pregunta en la mente de la humanidad desde que se formó el concepto por primera vez. Algunos pensaban que era real y que entre los magos e ilusionistas que atraían a las masas deseosas de creer, había usuarios de magia verdadera. Otros sostenían firmemente que no existía tal cosa y que todos los trucos que usaban esos artistas tenían explicaciones razonables, si no es que simples. Así que imagina la sorpresa de la humanidad cuando se lanzó a las estrellas y descubrió 3 verdades impactantes. Los dioses eran reales, la magia era real y los humanos no podían usarla. Era costumbre que los dioses ocultaran los dones que habían otorgado a las razas que habitaban los planetas que controlaban hasta que esas razas se volvieran verdaderamente capaces de viajar por el espacio. No era tanto una ley como una norma no escrita para proteger a esas razas de otros dioses que pudieran intentar socavarlas, dándoles a sus especies habilidades destinadas a contrarrestar a las demás una vez que finalmente entraran en contacto. Pero, como resultó ser, nunca llegó a convertirse en un problema real, ya que estos dones se otorgaban, la mayoría de las veces, por necesidad, para que pudieran superar los retos particulares que ofrecían sus mundos y desarrollarse de manera constante y relativamente segura. Por ello, la norma no escrita se rompía accidentalmente, cuando algunos dioses querían presumir ante los demás lo maravillosos que eran sus hijos y el poder que poseían. Los éxitos de los habitantes de su planeta eran sus propios éxitos después de todo. ¿Y quién no querría sentirse orgulloso de un trabajo bien hecho? Casi todas las razas cuyas habilidades se daban a conocer antes del tiempo previsto eran depredadoras, y los dioses que las criaban eran tan guerreros como aquellos a quienes habían criado para emularlos. Los creadores de las especies presa rara vez compartían la información antes de tiempo, aunque menos por preocuparse por revelar secretos y más porque estaban demasiado implicados en los asuntos de sus hijos, esforzándose al máximo para guiarlos suavemente a lo largo de las eras. Y luego estaba Gaia, la diosa de un planeta de la muerte, un lugar donde incluso los miembros más resistentes de otras razas lucharían por sobrevivir. La idea de que una raza viviera y creciera en un mundo así hasta el punto de liberarse de las garras de su atmósfera era impensable sin un don poderoso. Una especie depredadora era la única opción posible si Gaia quería que su raza tuviera la mínima esperanza de supervivencia, y con esta idea en mente, los dioses de otros depredadores esperaban con ansias el día en que Gaia accidentalmente revelara el poder de sus hijos, pues tendría que ser un don realmente excepcional para permitirles prosperar. Sin embargo, no oyeron nada. Durante siglos esperaron y lentamente comenzó a formarse una brecha cada vez más evidente entre sus razas y la de Gaia. Su desarrollo no podía compararse en ningún aspecto individual, y para cuando la mayoría de las demás habían extendido sus manos y alcanzado las estrellas, la humanidad apenas estaba poniendo sus ojos en la luna. Aunque revelar los dones de sus hijos podía pasarse por alto, una ley férrea de los dioses era que nadie excepto el guardián del planeta podía ver por sí mismo los detalles específicos de su raza. Estaban limitados al conocimiento de los hitos generales de desarrollo que cada raza debía alcanzar en su viaje hacia el espacio, y fue a través de este conocimiento compartido que los otros dioses vieron las carencias de la humanidad. Entonces comenzó a extenderse un rumor entre el panteón. Susurraba que Gaia no había considerado adecuado otorgar a sus hijos ningún don, dejándolos incapaces de dominar su planeta y frenando su crecimiento de forma significativa.
A medida que el rumor se difundía y crecía, los dioses de las especies presa clamaban con acusaciones de negligencia, mientras que los dioses de los depredadores fruncían el ceño con desprecio ante la idea de que una orgullosa especie depredadora fuera lisiada por un progenitor indigno. Y sin embargo, cuando ella finalmente abordó el rumor, no se oyó ira ni culpa en su voz. Si todos insisten tanto en saberlo, entonces sí, el rumor es cierto. Mis hijos no tienen dones místicos de los que hablar. No pueden doblar los elementos a su antojo con un movimiento de la mano. No pueden moldear la tierra bajo sus pies para allanar su camino. No están imbuidos con la dureza del hierro para defenderse de sus enemigos. Ahora, si eso es todo, me retiraré. Sus palabras dejaron al panteón sin habla, al punto de que ninguno pudo articular una protesta antes de que ella se marchara. No solo no esperaban que confirmara el rumor, sino que lo hiciera sin el menor atismo de vergüenza. Era inconcebible. Pero, a pesar de su preocupación e indignación por sus decisiones, no podían hacer nada. No se les permitía interferir en ningún nivel con los hijos de otro dios hasta que se unieran a ellos en el espacio, y por lo tanto, eran impotentes para detener la crueldad de Gaia. En los siglos que pasaron, la preocupación por la humanidad se torció en un rencor contra su diosa. Si por algún milagro lograban unirse a las otras razas, los dioses los aniquilarían como represalia por la falta de respeto que creían que ella había mostrado hacia el proceso mismo de crear y nutrir la vida, que era responsabilidad de todos ellos como seres superiores. Eventualmente, ese día llegó. Siglos más tarde que la mayoría de los demás, pero llegó de todos modos. Después de un periodo de gracia arbitrario acordado por los demás dioses para justificar sus propias acciones y confirmar que Gaia realmente había fallado a sus hijos al dejarlos desprotegidos, lanzaron sus ejércitos contra la humanidad. El resultado fue una derrota aplastante, sin duda alguna, de quién era el verdadero vencedor. La humanidad levantó a los poderosos ejércitos de las razas unidas y los quebró sobre sus rodillas, dejando nada más que devastación y muerte tras sus batallas. Los dioses contemplaron con horrorizado asombro cómo sus razas más preciadas, con todos sus poderosos dones, caían como el trigo ante la hoz del campesino. Las razas dotadas con el poder de controlar el viento ya eran de utilidad limitada en batallas espaciales, al igual que aquellas que manipulaban la Tierra. Pero las unidades de abordaje de usuarios de fuego eran la pesadilla de sus enemigos. Sin embargo, no tuvieron oportunidad contra la humanidad, que tomó la iniciativa de abordar sus naves, una misión suicida para todos los que lo habían intentado antes, y aún así lo hicieron, cubiertos de pies a cabeza, con equipo ignífugo y portando granadas de gas hidrógeno que lanzaban a los pies de sus enemigos, provocando que la súbita presencia de gas extremadamente inflamable hiciera que sus llamas se descontrolaran y envolvieran a sus propios portadores, mientras los humanos aprovechaban el caos para eliminar naves enteras con mínimas bajas de su lado. Episodios similares de humanidad superando el poder de sus enemigos con ingenio y tecnología ocurrieron en todos los campos de batalla, y las razas que habían estado tan orgullosas y seguras de su poder aprendieron que, si bien en efecto tenían la capacidad de sobrevivir en sus mundos natales con facilidad, eran dolorosamente ineptas cuando se trataba de un combate real contra una raza que descubrirían nunca había dejado de luchar contra sí misma durante milenios y que había elegido coexistir con los mortales habitantes de su brutal planeta en lugar de exterminar todas las amenazas. No eran más que farsantes frente a los verdaderos maestros de la guerra. Gaia apartó la mirada de las batallas, y la expresión amorosa de una madre orgullosa se transformó en una mueca burlona mientras se dirigía a sus compañeros dioses, repitiendo sus propias palabras de siglos atrás.
Mis hijos no tienen dones místicos de los que hablar. No pueden doblar los elementos a su antojo con un movimiento de la mano. No pueden moldear la tierra bajo sus pies para allanar su camino. No están imbuidos con la naturaleza del hierro para defenderse de sus enemigos. Ellos domaron el fuego con sus propias manos antes de poder hablar, y más tarde lo pusieron a trabajar en sus fábricas. Ordenaron al poderoso viento que alimentara sus ciudades colocando enormes turbinas en su camino. Forjaron rayos artificiales para someter a sus criminales y devolver la vida a los muertos. Quebraron la terca tierra bajo las ruedas de sus poderosas máquinas y forzaron a los ríos embravecidos a cambiar su curso para servir a su propósito. Construyeron grandes muros de hierro y acero para protegerse y desarrollaron armas de guerra capaces de perforar hasta las defensas más fuertes. Mis hijos son temerarios y tercos y se han interpuesto en su propio camino más veces de las que puedo contar. Pero nunca necesitaron mi ayuda para levantarse tras una caída. Cada logro fue suyo, y solo suyo. Cada paso hacia un futuro incierto lo dieron con la confianza y el coraje que ellos mismos forjaron. Nunca ofrecí mi mano para que ascendieran a las estrellas, porque sabía que no la necesitaban. Porque son mis hijos.